Bueno, ahora sí, lo vamos a hacer formal. Primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Es muy importante el conversatorio y hay dos patas muy importantes, ¿no? Por un lado, las escritoras, Estela y Raquel, que nos acompañan, y otro muy importante que son ustedes. Para lo que luego les voy a contar va a ser más o menos la dinámica de este primer conversatorio. Conversatorio. En el marco de la temporada Leonel Dárdano, este ciclo 2022, en esta sala que lleva su nombre, Leonel Dárdano, celebramos el comienzo de este ciclo con este primer conversatorio, Procesos Creativos, que consiste en una serie de encuentros con grandes referentes del teatro nacional. Estela y Raquel nos acompañan en el primero. Bueno, y queremos nombrar ahora sí formalmente a los estudiantes y los docentes de Bachillerato Artístico del Liceo Tomás Berreta y de Sexto de Medicina del Liceo Tomás Berreta que hoy nos acompañan. Bueno, tenemos que hacer un agradecimiento importante y especial a los compañeros de la Asociación de Teatros del Interior, de ATI, que hoy nos acompañan. Este ciclo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Van a hacer este registro para que quede como material de difusión y que llegue a los estudiantes de todo el país. También tenemos que agradecer el apoyo del municipio de Canelones, al alcalde Darío Pimienta y a todas y todos los concejales de ese consejo del municipio, por el apoyo que le generaron a estos conversatorios. Y por último, por supuesto, a los locales, a la gente del Teatro Eslabón, que se les ocurrió la idea y que hicieron toda la logística para que hoy sea una realidad. Bueno, les contaba que esto está enmarcado en el ciclo 2022 denominado Leonel Dárdano. Y no quiero ser muy extenso, pero no podemos dejar pasar por alto que Leonel Dárdano nos dejó en noviembre del 2021, nos dejó físicamente, porque desde que comencé a charlar ya lo he nombrado como 3 o 4 veces, entonces está acá, está ahí y está en la sala, así que nos dejó físicamente solamente. En el quehacer cultural fue el fundador de Teatro Eslabón, se desempeñó como director artístico, como docente, como gestor cultural por más de 40 años. En estos años de actividad a través del Teatro Eslabón y al frente del Teatro Eslabón, también fue convocado a dirigir diversos espectáculos en Montevideo, en el Teatro Circular y especialmente a la Comedia Nacional, siendo uno de los directores del interior que ha tenido ese profundo honor. Y fue el director artístico del Complejo Cultural Politeama en los últimos años. Recibió un montón de nominaciones, de premios y aparte de todo, era una gran persona y me parece que eso es lo que más tenemos que destacar en todos los ámbitos que uno vaya a emprender. Vamos a comenzar este ciclo y nos vamos a centrar hoy en los procesos creativos de la dramaturgia. Por eso nos acompañan las escritoras uruguayas Estela Golovchenko, que se vino de Fraiventos, y Raquel Diana, que vive actualmente mayor parte de su tiempo en Montevideo. La dinámica, y lo vamos a hacer rápido, ellas van a hacer una breve exposición acerca del proceso creativo y queremos hacer énfasis en eso para que sea fructífera la charla, hablar principalmente del proceso creativo. Y luego se le va a habilitar a todos los que quieran a poder realizar preguntas y las acribillamos a preguntas si le parece bien. Así que nada más, muchas gracias nuevamente y comenzamos, Raquel o Estela, la que quiera. Estela, vos que estás organizada. Yo estoy organizada y traje todo escrito, cosa de que estudié para venir a charlar con ustedes. Es docente. Sí, soy docente del Bachillerato Artístico, doy clases de expresión corporal y teatro. Bien que podría ser la profesora de ustedes y evaluarlos, a ver cómo se portan hoy. Tengan cuidado con las preguntas. Bien. Nada, simplemente para hacer esta exposición un poco más ordenada, como que traje algo y además, como le decía Raquel, también uno cuando escribe, a propósito de venir a este lugar, que estamos muy honradas de estar acá, hace una especie de análisis sobre también nuestro propio proceso, porque en realidad cuando escribimos no estamos pensando cómo lo estamos haciendo, escribimos y ya. Pero de alguna forma nos ayuda esto a poner como bajo la lupa, a ver qué sucede mientras se produce ese fenómeno de la escritura. Yo particularmente practico la dramaturgia textual.
es decir, invento y compongo obras de teatro. Pero también he adaptado obras de otros autores, he dramatizado textos narrativos. Recientemente estamos haciendo, ya hace unos años, una versión que hice sobre la metamorfosis de Kafka, así que también fue llevada al teatro, por lo tanto esa tarea también me ocupo. También he articulado textos con la representación, mientras estamos ensayando, de alguna manera también uno va modificando los textos. Y bueno, y he practicado, no tanto como me gustaría, pero la dramaturgia actoral, que es a partir de lo que van creando los actores. Eso es una cosa que me gustaría seguir desarrollándola. Pero mucho antes de empezar a escribir obras de teatro, yo ya había escrito en el escenario, con mi cuerpo, con mi voz, desde mi rol de actriz. Y con esto quiero decir que todos los que estamos involucrados en el quehacer teatral, de alguna manera o de otra, practicamos la dramaturgia. ¿Se entiende? En realidad no creo que exista una línea divisoria entre una tarea específica y la otra, sino que de alguna forma, ya desde la actuación, que fue lo que yo me inicié, empezamos a escribir teatro. Y empiezo escribiendo con mi imaginación y con mi cuerpo, en primer lugar. Y luego, ¿saben con qué? Con la máquina de escribir. Y luego con el teclado. Miren qué antigua que estoy. La diferencia entre una y otra escritura es que la primera es efímera y la segunda permanece. Y si hiciera un recorrido a la inversa y partiera de la escritura, también involucraría los mismos procesos, porque lo que hago mientras escribo no es solamente escribir, sino poner el cuerpo y montar escenas. Fue nada menos que Nietzsche, después los profes les explican, si no lo saben quién es, quien me hizo comprender lo que me sucedía mientras escribía teatro. Y él define a los dramaturgos de una manera diferente a cómo define a los poetas. Y dice así, permítanme leer. Es poeta aquel que posee la facultad de ver sin cesar muchedumbres aéreas, vivientes y agitadas a su alrededor. Es dramaturgo el que siente además un impulso irresistible de metamorfosearse él mismo y a vivir y obrar por medio de esos otros cuerpos y esas otras almas. Yo coincido absolutamente con él. Creo que la creación de una obra de teatro es exactamente eso, metamorfosearse en otros cuerpos y en otras almas, los cuerpos y las almas de los personajes. La diferencia de la dramaturgia con otros géneros literarios no es exclusivamente su constitución dialógica, el diálogo, sino la conformación de cuerpos que accionan en un tiempo eternamente presente. No se trata de concebir palabras para que sean dichas por los personajes, sino de concebir personajes que hacen cosas con las palabras. Hablar es siempre hacer algo. No hablar también. En este plano entra a jugar el cuerpo vivo que acciona en el espacio teatral. Escribo sabiendo que lo que escribo es plausible de que sea visto y oído, y no solamente leído. El texto está escrito para ser teatralizado. La teatralidad es justamente todo lo que no está en el diálogo, todo lo que no obedece a la expresión verbal. La teatralidad es el teatro menos el texto, dice Barthes. Escribo sabiendo que otros cuerpos y otras almas también se irán metamorfoseando, el cuerpo y las almas de los actores y de las actrices. Escribir teatro para mí es transitar por todos los roles del fenómeno teatral, como autora, como actriz, como directora, como crítica y como espectadora. Ese desquintuplamiento, esa palabra la inventé ahora para ustedes, es un neologismo que me cuesta decir, no es más que la ubicación en 5 espacios virtuales e incluso físicos y temporales desde los que vivo una experiencia diferente en relación al proceso creativo de la obra. Eso sí, mi experiencia no opera como un trastorno de personalidad.
Pero mientras estoy incorporada en un rol, trato de ignorar los otros 4, de manera de no perder la genuina perspectiva de cada uno. La escritura es una búsqueda. Las obras no nacen como por arte de magia. Tampoco surgen de una idea. Tengo ideas geniales que nunca saldrán a luz. Se perderán en la nebulosa del abstracto. ¿Por qué ocurrirá eso? ¿Por qué no puedo concretar ideas maravillosas? Tal vez por la misma razón por la que no se concibe un hijo con el pensamiento. La creación requiere del deseo y de la acción. El dramaturgo argentino Mauricio Cartún instaló el concepto de la imagen creadora. Él dice que partimos de una imagen, no de una idea, para empezar a escribir, y que las imágenes son el lugar donde viven las ideas. El destinatario de la imagen creadora soy yo misma, y me incluye en su total dimensión. Igual que el sueño, dice Cartún, estoy dentro de él. Yo agregaría, las imágenes son infalibles porque salen de mi archivo emocional. Entonces, un día comienzo a escribir un diálogo entre 2 adolescentes que pescan en el río, al lado del frigorífico Anglo. Luego los veo correr, huyendo de algo, todavía no sé bien de qué. Al principio son amigos, luego son hermanos. Hicieron algo malo, pero no tan malo, lo hicieron por necesidad. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y a medida que escribo, voy descubriendo con ellos el mundo que los rodea. No antes. No tengo nada preconcebido. Voy paso a paso, mientras las imágenes van apareciendo y cuando se me ocurre una idea, me tranco. No sé cómo expresarla. Las obras ocurren, no se nos ocurren, dice el maestro. El mundo que empiezo a descubrir mientras escribo, aunque sea ajeno, me pertenece. Yo también estoy dentro de él. Los personajes comienzan a susurrarme al oído, tal cual. Parezco loca, ¿no? De día y de noche, me hablan. Me dicen quiénes son, qué hacen, construyen el espacio que les rodea, me confiesan sus deseos, sus temores, me relatan sus peripecias, me hablan con sus cuerpos, con sus acciones, con sus silencios. Mi Chino, Renata, la madre, el padre, la hija, Santiago, Andrés, Magdalena, la mujer, el muchacho, Teresa, Alfonso, Marta, Dolores, Furia, Romerito, Hilario, Ana, Alicia, Amanda, Ana Clara, todos y todas. Y cada una y cada uno me dijeron hasta los nombres que debían tener. Incluso me hablaron en los sueños. Es que en el cubículo de nuestra imaginación, como nuestros sueños y pesadillas, los cuerpos de los personajes se construyen y se destruyen con absoluta libertad. He tenido la suerte de ser jurado en varios concursos de dramaturgia y creo que aprendí, creo yo, a detectar cuando una obra nace de una idea y cuando nace de un deseo, de una necesidad. La primera está concebida en el cerebro, la segunda en el corazón. La primera puede llegar a tener una trama excepcional, contarme una historia asombrosa y los personajes pueden tener un perfil perfectamente delineado. La segunda tiene la contradicción y a su vez la coherencia de la vida. La primera me entretiene, la segunda me interpela, cuestiona mi existencia, mis valores, mi cultura. Nadie debería escribir nada por lo que no se sienta atravesado emocionalmente, por lo que no se sienta atravesado por lo humano. Solo las palabras dichas por un personaje que tiene algo de mi sensibilidad y que erizan mi piel mientras las escribo, es la garantía de que puedo llegar a conmover al otro, a ese misterioso ser que permanece en silencio en la penumbra de la sala y que, como yo, también se desquintuplica. Gracias. Muchas gracias. No era para aplaudir. Bueno, Raquel, te Sí. tocó. Pensaba ahora, hace tantos años que conozco a Estela, y qué mujer más interesante y más llena de escenarios.
¿no? Además, puedo confesar que le di un premio a ella cuando fui jurado y sin saber, creí que era una jovencita la que había escrito esa obra. Y era una mujer veterana, ¿se dan cuenta? Vamos a mantener Sí. la fiesta en paz. Pero pensaba, además la escucho, no me pasa siempre solo contigo. Cada vez que escucho a alguien hablar sobre la dramaturgia, enseguida pienso, yo quiero escribir así. Quiero escribir desde ese punto de vista, con ese método, porque me pasa que escribo de modos tan diversos. No logro llegar a una definición. Bueno, capaz que esto es así, que los artistas vieron, en los pintores es muy claro verlos, ¿no? El período azul, el período rosa, el período cubista de Picasso, ¿no? Las diferentes formas, las diferentes técnicas, los diferentes momentos de la vida. Cuando empecé a escribir, que ya empecé a escribir bastante veterana, ya tenía como 33. Igual que yo. ¿No? Que para un escritor es mucho, hay que empezar a escribir enseguida, sobre todo poesía. Hay que hacerla ya, escriban ya. Porque hay una cosa ahí de comunicación y de confianza, ¿no? Que escribir, crear es como ir sobre una cuerda floja, sobre un muro muy fino, y hay que tener audacia, hay que tener fuerza, hay que no tener miedo a caerse. Entonces hay que escribir desde muy temprano, desde que uno aprende ya las palabras. Pero cuando empecé, me acuerdo que un amigo me dijo, esto iba, me dijo, ay Raquel, pero si vos escribiste siempre, ¿cómo que escribí siempre? Y en realidad parece que sí, que ya cuando éramos niños jugábamos y yo organizaba una teatralización de no sé, Caperucita Roja, y organizaba un teatro, asignaba personajes, inventaba cosas. Sí, y todo eso, quiero decir, la escritura nunca es un acto del momento. Una vez le preguntaron a Hemingway cuánto tiempo había demorado en escribir una novela. Y él dijo, 40 años y 15 días. Y eso es exactamente así. Una está escribiendo siempre, desde que empieza a jugar. Entonces, les comparto algunas cosas de cómo escribo que no van a tener esta forma tan orgánica de Estela, pero que a lo mejor a alguien motiva. Por ejemplo, jugando. Vieron que Jean Piaget, un psicólogo de la evolución que estudió cómo se piensa en la infancia, cómo piensan los niños y niñas, y una cosa muy interesante que encontró es que no juegan, no piensan con ideas, sino que piensan en acto. Por eso hay que dejar jugar, ¿verdad? Un niño o una niña que no puede jugar no desarrolla su inteligencia. Hay algo ahí que sucede, que no tiene idea, sino que es con el cuerpo, con el momento, con el otro. Eso mismo que me harían calcular a mí cómo avanzar por el escenario sin caerme, aunque no lo esté mirando ni midiendo. Hay ese modo del juego, ese modo del pensamiento, que no es eidético, sino que es en acción. Así pensamos los actores y las actrices. Sería imposible para alguien actuar haciendo un cálculo, ¿verdad? Milimétrico, y ahora muevo la mano, y ahora pongo la voz así. No, eso sale. Y los ensayos son precisamente para jugar y experimentar y elegir. También se puede escribir así. Y cuando digo escribir, no me refiero a poner las palabras sobre un papel, o en mi caso, en la computadora, ¿no? No son las palabras, para mí las palabras son lo último. Hay una construcción que me ha llevado toda la vida. ¿Vieron este asunto de los viajes en el tiempo, los multiversos, esta forma de habitar varios universos paralelos, de viajar de atrás para adelante? En realidad, quienes nos dedicamos al arte hacemos eso todo el tiempo, ¿no?
un objeto cualquiera. Este cuaderno tiene muchísimos años y tiene hojas cuadriculadas, y cuando yo era adolescente usaba solo cuadernos con hojas cuadriculadas porque tenía una letra tan horrible que me parecía que eso la disimulaba. Quiero decir, en un segundo, mientras yo les cuento esto, yo estoy en mi adolescencia, y en el Liceo Zorrilla, y en el salón de clase tal o cual. Viajé en el tiempo. Y puedo, en este viaje, construir una historia o construir un algo que después se van a transformar en palabras. ¿Por qué digo de las palabras lo último? Vieron que cuando apareció la literatura en la historia de la humanidad, primero aparece la lírica, la poesía. En realidad, la poesía es eso que a veces nos sale o viene, ¿no? Cuando dicen la musa, estoy inspirada. Yo digo, y a veces me pasa, hay otra que escribe por mí, ¿no? Son momentos, esos momentos de inspiración, de concentración, donde parece que la literatura estuviera en alguna parte y apareciera, y que yo fuera nada más que el canal para que eso sucediera. Algo así decía Platón, ¿no? Que existe en el mundo un lugar donde está una cosa y los artistas somos los demiurgos, los que trasladamos eso al mundo real de ahora. Y también lo decía Charly García, yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Es exactamente eso. Parece que no lo estuviera inventando, sino que está y yo lo transmito. Y les decía, aparece primero la lírica, la poesía, como ese acto espontáneo. La poesía se puede escribir de un tirón. Después aparece la narrativa, las historias que se cuentan, ¿no? La Odisea, la Ilíada, esas grandes historias que parten de la poesía de un poeta que está contando, y después se transforman en historias. Las novelas también se pueden escribir de corrido. Uno empieza y escribe, ¿no? Y sigue a los personajes y puede terminar. Sin embargo, el teatro, que es la última expresión literaria en aparecer, necesita premeditación, generalmente. Una premeditación que a veces es ultraconsciente y otras veces no. Por ejemplo, la premeditación ultraconsciente es la de los guionistas. Las películas, las series tienen unos guiones que están pensados de principio a fin, los personajes, cómo interrelacionan entre ellos, cuáles son los nudos de la trama, fundamentalmente porque necesitan que sea entretenido. Y es tal cual. Si ustedes ven cualquier manual de guionismo, hay uno en especial que se llama Seedfield, que escribió lo que se dice la Biblia del guionista, le dicen. Bueno, ahí le va a decir, la película empieza así y al minuto 11 pasa esto y al minuto 20 pasa esto. Las series que nosotros vemos más poderosas, más interesantes, más taquilleras, no tienen un guionista, tienen equipos de guionistas, ¿no? Que trabajan juntos y hacen mapas en una dimensión, en 3 dimensiones, como los conflictos. Nosotras somos apenas nosotras, con poco tiempo y sin dinero, pero bueno, para hacer una obra de teatro o una película o una serie entretenida, se precisa esa premeditación, ese cálculo, esa dosificación de la información para que la gente esté entretenida, ¿no? Y hay un principio, hay un medio, hay un final, hay nudos de la trama, hay un desenlace. Si ustedes leen ese libro, estos libros de guionismo y después ven películas y series, primero van a sentir una gran decepción porque van a ver la fórmula que se repite. Pero no, está bueno y está bueno saberlo. Quienes nos dedicamos al teatro necesitamos también de que el asunto sea entretenido, porque la gente está aquí ahora. A ver, un libro de poesía uno puede, yo lo empiezo,
me gustó un poema, lo vuelvo a leer. Leí una frase y no la entendí, la vuelvo a leer. Este poema me gustó, este no, me detengo en el otro. Una novela, lo mismo, la empiezo, no me interesa, la dejo, o me demoro 3 meses en leerla. Pero una obra de teatro es aquí, ahora, ya. Y tiene una duración y la gente tiene que estar aquí, tiene que estar entretenida y tiene que estar atenta. Para quienes actuamos también es particularmente doloroso porque sentimos cuando el espectador se va, ¿no? Yo siempre digo, lo peor de los celulares en el teatro no es el ruido, porque nosotros tenemos un oficio para sobrellevar los ruidos, porque siempre hay ruidos, cosas que pasan, que se caen. Pero ver la cara de alguien azul quiere decir que esa persona está en otra parte, y eso es horrible. Porque yo trabajo para que estén aquí. Bueno, entonces, esto que yo creo que el teatro requiere es esa premeditación para... tiene que ver con entretener y tiene también con crear un mundo que es el que vamos a comunicar. Todavía no escribí una palabra, ¿no? Entonces, es como si dijera, bueno, para hacer esta obra de teatro necesito recortar una parte del mundo porque voy a hablar más o menos de esto. ¿Cómo elijo qué recortar? Y bueno, por esto que decía Estela. Por ejemplo, a mí me motiva mucho la injusticia. Porque escribir no es fácil, crear no es fácil. Más bien, el mundo no necesita nada de lo que estamos haciendo. Es decir, yo no puedo partir de la pedantería de que el mundo necesita mi obra o lo que yo tengo para... No necesita nada. Entonces, realmente crear es difícil, es riesgoso, porque además crear es también la exposición pública, ¿no? Siempre, antes de salir a escena, toda la vida pienso, ¿por qué no me dedico al crochet? ¿No? No tengo ni idea, no sé ni cómo se agarra la aguja. Pero a eso, algo que no esté en el juicio de nadie. Porque yo salgo a escena y estoy en el juicio de ustedes. Y pensé que escribir no era tan difícil, y es peor porque queda escrito. Y es peor todavía porque tiene diferentes versiones, ¿no? Y mis obras las hacen diferentes personas, algunas que yo no conozco, y que interpretan unas cosas que yo jamás hubiera imaginado. Bien. Y eso es, por un lado, muy doloroso, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de mi hija, pobre. Ella, cada vez que la nombro me odia, pero bueno, bromarse. Ella era una niña obediente, preciosa, con unas notas divinas, era una chiquilina amorosa. Y un día creció y se transformó en una persona independiente, contestataria, con su propia visión de la vida, ¿no? Adolescente, yo qué sé, hizo su vida. Bueno, las creaciones artísticas son así. Al momento de crearlas, me parece que tengo todo bajo control, esto es tal cual yo lo pensé, pero después toman una vida pero sigue siendo mi hija, ¿no? Y yo su madre, y nos queremos. Y bueno, con el teatro pasa un poco lo mismo. También esto tiene una ventaja, que es quizá lo más maravilloso de todo, que es cuando una logra escribir algo oracular. Miren la palabra, ¿no? Los oráculos de la antigua Grecia, capaz que oyeron hablar, si no lo googlean. Es decir, escribir algo que cada persona que lo lee interpreta algo diferente que tiene que ver con ella misma, ¿sí? Los grandes poetas son así. A mí me pasa que pienso que los poetas escribieron para mí, ¿no? Leo un poema que es bueno, que es lindo, y digo, pero este poeta está hablando de algo que a mí me pasa. ¿Ves? El señor está muerto hace 400 años. ¿No? Cuando en algunas de mis obras de teatro pasa eso, ¿no? Me ha pasado una vez, una señora me dijo, pero esto que escribiste es sobre mi vida. Y yo, pero señora, yo no sé quién es usted. Imposible. Y me enojé.
pero es maravilloso. Porque finalmente, ¿qué es lo que queremos? Establecer una suerte de vínculo con la gente. Entonces le decía, ¿cómo empezar? Y bueno, por ejemplo, la injusticia. A mí me parece que, bueno, una vez, hace muchos años, de las primeras obras que escribí, el presidente de la República decía, porque lo que hubo en Uruguay fue una guerra, ¿no?, entre dos bandos. En Uruguay, sí, no, en Uruguay hubo terrorismo de Estado. El señor era el presidente. Yo no tenía cómo ir a decirle, señor presidente, no estoy de acuerdo con usted está equivocado, ¿no? Ni mucho menos ir a los grandes medios a decir nada. Pero bueno, esa bronca me hizo escribir una de las primeras obras que escribí. Y bueno, yo quiero contar lo que pasó en la dictadura del punto de vista de mi tía, de las mujeres, de la gente sencilla, de la gente que no estuvo en ninguna guerra ni en ninguna lucha, sino que padeció bueno, y esa motivación, esas ganas como de, no sé, yo tengo esa ilusión que muchos artistas han tenido de que el arte establece una especie de justicia poética, ¿no? Que la justicia que no existe en la vida real existe de alguna manera en el mundo artístico. Y eso me ayuda. Así que la lucha contra la injusticia, contra esa y contra todas, ¿no? Contra la pobreza, ahora acabo de escribir una obra sobre un barrio de Montevideo, Casaballe, por unas situaciones tremendas que hay ahí. También tomé el punto de vista de las mujeres, porque es mi manera, ¿no? Yo no voy a Casaballe a hacer trabajo social, no tengo otras militancias, lo hago desde aquí, que es lo que puedo hacer. Pero también el amor a mi pareja, a mi padre, a mi madre, a mi hija, a la vida. Una vez casi me morí a los 40 años, tuve un derrame cerebral y estuve medio muerta ahí, como 15 días ahí, pero acá estoy. Y lo peor de eso, porque no me quedaron secuelas, creo, por suerte. Algunas se quedaron, pero bueno, vamos a dejarlo. No, pero inmediatamente el haber estado en contacto con la muerte, yo dije, pero yo voy a pasar años tratando de superar este momento espantoso, ¿no? Y me puse a escribir una obra sobre la muerte. Y me acuerdo que en esos días fui a una terapia, yo nunca había ido a una terapia con una psiquiatra, y le dije, estoy escribiendo una obra, tráemela. Se la llevé, la leyó, y a la sesión siguiente me tiró la obra sobre una mesa, pero me acuerdo del gesto. Me dijo, andate, estás curada. Claro, porque finalmente las terapias lo que procuran es que una pueda verbalizar, ¿no? Enfrentarse a los problemas y decirlos. El gran problema con la muerte, bueno, la muerte tiene todos los problemas, por ejemplo, ella misma, pero quiero decir, es muy difícil hablar de la muerte, ¿no? Es muy difícil entenderla, mirarla a los ojos. Les decía, estas motivaciones para escribir, bueno, superar esa angustia, ese momento, angustia y atractivo también, porque hay un momento en que morir puede ser la opción más interesante. Una pulsión de vida me llevó a superarlo y a escribir. Entonces necesito de la fuerza esa del deseo que hablaba Estela, de hablar de un tema. Después no puedo ser esto que decía Estela y que comparte, que Cartoon siempre dice, de partir de una imagen. A mí se me escapan las imágenes, salvo esto. Hay una escritora que dice, Rosa Montero, tiene una novela preciosa que se llama, una novela no, es un libro de ensayos, La loca de la casa. Uh-huh. La loca de la casa es una expresión que usaba Sor Juana Inés de la Cruz para hablar de la imaginación, es la loca de la casa. Bueno, y ella en un momento hace esta descripción que es extraordinaria. Vieron que para ver a una ballena salir del agua, uno puede pagar, ir en unas excursiones en Argentina. Hay que ir en una balsa de goma, livianita, y esperar.
el agua está quieta, no pasa nada, no hay viento, no hay gaviotas, no hay nada. Y de repente sale la ballena enorme y se vuelve a meter y la barca, el bote ni se mueve. Entonces ella dice, escribir es recordar la ballena. Es decir, imágenes buenas, metáforas, buenas ideas se nos ocurren a todas y a todos los días, ¿no? Y pasan. El asunto es después escribirlas. Vos que nombraste a Kafka ahora, Kafka anotaba, en esa época los hombres usaban puños de camisa que eran removibles, eran como de cartón blanco. Él anotaba, cuando pasaba su ballena, anotaba. Se le ocurría. Un hombre que se despierta y es un bicho, ¿no? Supongo yo, capaz que anotó para escribir la Metamorfosis. Entonces, bueno, esas ideas, esas metáforas son eso. Yo no puedo arrancar de ahí. Yo arranco del mundo de las ideas, quizá porque estudié filosofía, soy profesora de filosofía, si bien no ejerzo, no puedo decirles nada. Pero me gusta mucho el saber. Entonces, no sé, se me ocurre algo o siento este deseo de ir sobre determinado tema, no sé. ¿Qué sé yo? El hambre, para hablar de una cosa sobre la que nunca escribí, ni escribiré seguramente, pero el hambre. Entonces busco el hambre en los animales, el hambre en los insectos, el hambre en la historia de la humanidad, el hambre en la filosofía, ¿no? Y aparte, la herramienta maravillosa para escribir, que es Internet, es porque ahí está todo lo que se ha escrito. A lo mejor ya todo está escrito, ¿no? Hoy recordábamos una frase que yo la recuerdo de Omar Grasso, un maestro argentino que trabajó muchos años en Uruguay, que él decía que era de Bertolt Brecht, que decía, bueno, en el arte el robo está permitido siempre y cuando vaya seguido de asesinato. Es decir, está todo escrito por ahí, ya todo el mundo ha hablado sobre el amor, sobre la muerte, sobre la injusticia, ya están todas las melodías compuestas probablemente, ¿no? El asunto es cómo traerlas de nuevo y matarlas para hacer algo diferente. Pero como sea, y termino porque seguro que ya me pasé de mi tiempo, me gusta muchísimo perderme en el mundo de la información y del conocimiento respecto a un tema. Pero hay un momento en que hay que decir, y me quedo con esto, con este pedazo del mundo. Y recién ahí, teniendo unos deseos, unas ganas, unas motivaciones y un mundo acotado, empiezo a pensar, ¿y este mundo qué personajes tiene? ¿Cuáles son los conflictos que se generan? Y ahí viene todo lo demás. Viene la premeditación, viene, si en algunas obras hay un principio, un medio, un fin, en otras no. En algunas hay personajes concretos, en otras no. No lo sé, pero lo que siempre hay, sea cual sea la forma del teatro que estoy creando, es la contradicción. Es decir, si no piensen, hablar del amor no es interesante. Es interesante cuando algo impide el amor. Entonces, si una tiene un poco de suerte, escribe Romeo y Julieta, ¿no? Porque fulana y mengano, fulana se aman, no tiene mucho interés, se aman bien. Ahora, se aman, pero no pueden amarse porque ahí ya hay teatro. Entonces, así como para actuar todo el tiempo se necesita la contradicción, ¿no? Quiero decir, para que en el teatro algo sea interesante, cada gesto tiene su contrario, ¿no? Si quiero llegar, algo no me deja. Si quiero, no sé, agarrar la lapicera y la agarro así, no es nada. Pero si, aunque ustedes no sepan, yo pienso, es un gusano. Y cuando lo agarro, ¿no? Ustedes no saben que yo, ahora porque les dije,
¿no? Pero en general, los actores y las actrices lo que hacemos es generarnos unos pensamientos que el público no sabe. Levantamos imágenes. Sí, se vuelve interesante. Se vuelve interesante, porque hay una contradicción. Quiero agarrar la lapicera, pero algo me da asco, me lo impide. Bueno, entonces, no sé nada de cómo se escribe teatro, pero hay una cosa que estoy segura. Tiene que tener la contradicción, así como la vida, ¿no? Nuestra vida últimamente, más bien, hay como una cultura imperante que nos dice, es plana, todo es más o menos igual. Y si alguien no está de acuerdo con algo, es como, ¿no? Y no, en la vida hay contradicciones, hay cosas contrapuestas, y eso es lo que genera el movimiento y el interés. Perdón, que hablé un... Bueno, muchas gracias. Me informan que te pasaste 2 minutos, pasá después por boletería porque hay una multa, por eso. Bueno, si les parece bien, rápidamente vamos a las preguntas. Yo trabajo en la biblioteca del liceo y hay muchos estudiantes que llevan sus textos para compartir con otros, así que doy fe que escriben y creo que alguno de esos que escriben están por acá, así que capaz que pueden contar. Y ya aprovecho y que tengo la palabra para felicitar la iniciativa y felicitar a Estela y a Raquel por el planteo. Me pareció súper interesante, además, no solo lo que dijeron, sino también el cómo, que creo que hace mucho también al decir, ¿no? Yo las observaba como cada una desde su circunstancia fue como relatando un poco, contándonos, y me parece súper lindo, además, que cada una, bueno, con su estilo. En el caso de Raquel, era como que hablaba yo le comenté eso a ella recién, como que hablabas con el cuerpo, y en el caso de Estela, más con la gestualidad de la cara de pronto, y entonces como cada una análisis hizo de fue nosotros? como componiendo esto, ¿no? Del texto que fueron diciendo, que en cierto sentido el texto es un tejido, y bueno, y lo van tejiendo y nosotros a su vez vamos aportando, así que bueno, felicitarlas y agradecerles, y bueno, y ahora que hablen los chiquilines acá. Muchas gracias. Bien, compañero. Quería preguntarle si alguna de sus obras las marcó o se siente identificada con alguna. No más preguntas. No, realmente, en mi caso no, particularmente ninguna. Quizás lo más interesante es la que estoy escribiendo. Yo te incluyo en mi afirmación, pero no sé tu caso. Pero ese proceso de identificación, que es bastante amplio y escabroso para mí, quizás lo esté haciendo en este momento en lo que estoy produciendo. Pero una vez que termino, que pongo el punto final, es como que te desligás de eso, ¿no? Quizás es una hija que ya está pasando de decencia, como, según el ejemplo. Lo que sí es interesante, y lo ato con tu pregunta, si me permitís, es cuando uno ve el texto representado. Cuando vos ves tu obra puesta en escena por actores y actrices, obviamente, y por otro director, como he tenido la suerte yo incluso de ver una misma obra en varias versiones, es decir, hecha por distintos elencos, y vos también, Raquel, lo habrás hecho, y por distintos directores, es algo maravilloso, porque ahí vos entendés que lo que escribiste no es más que un pretexto para que otro creara, es un poco lo que hablaba Raquel, ¿no? Esa nueva construcción que hacen el director y los personajes. Y justamente coincide que mi compañero, mi pareja es director, estamos juntos hace 36 años, lo digo a propósito porque parece que uno cuanto más tiempo vive con el otro, parece como que se hiciera una especie de ósmosis, ¿no? Y se contaminara. Sin embargo, las versiones que él ha hecho de mis obras no tienen nada que ver a lo que yo he concebido cuando la escribía. Y él me ha dicho una cosa, porque después generalmente no voy a los ensayos, y cuando voy digo, ¿y esto acá? ¿Qué hicieron con mi obra, por favor? Y
bueno, y siempre pongo un ejemplo que es muy lindo, que es, yo escribí una obra en donde había un vínculo entre un padre y una hija, en que la escena era de repudio, de rechazo, de discusión. Y cuando fui al ensayo, sin cambiar un punto ni una coma, a propósito porque la obra se llama Punto y Coma justamente, Roberto había hecho una escena de reconciliación. Es decir, el tono, para que vean que uno escribe, las palabras son letra fría, ¿no? Pero después eso se levanta, se monta en la acción, y él entendió que lo que yo había escrito era una escena de reconciliación. Y cuando yo le dije, pero yo esa escena no la concebí así, porque uno trata de defender lo que escribió. Y él me dijo algo que me quedó, y lo repito siempre, porque después tengo que decir, sí, querido, tenías razón. Vos no sabés lo que escribís. Los autores no saben lo que escriben. Y es tal cual. No sabemos lo que está allí. Y eso está allí. Porque si él lo pudo hacer, quiere decir que está. Me desvié un poquito, pero quería decirte que uno se identifica mucho con las propuestas cuando las ve en escena, ¿no? Yo me quedé pensando, ¿qué sería identificarse, no? Porque, no sé, pienso en la que era yo cuando era niña, la que era yo en el año tal, cuando me casé, cuando me divorcié, cuando me volví a casar, cuando tuve tal éxito, cuando tuve tal fracaso, ¿quién soy? Y supongo que soy todas esas, y soy también todas las obras que escribí. Lo que pasa que después yo a veces vuelvo a leer, casi nunca vuelvo a leer, pero veo la puesta en escena, y yo ¿cómo escribí esto? ¡Qué horror! Veo solo los defectos, por ejemplo, ¿no? Veo las cosas que envejecieron. Tengo una obra que se llama Alicia, quien lo soñó, que a mí me encanta. Y es una obra que envejeció rotundamente, porque era de un momento donde la televisión acaparaba la vida de la gente, mayoritariamente. Y ahora casi nadie mira televisión, ¿no? Es una cosa que pudimos ver, qué sé yo, pero estoy en todas en parte. Pero así como no creo tener una identidad única y... Hay cosas que me gustan más, por ejemplo, no sé, las que están vinculadas con la poesía, con la filosofía o con el rock and roll, me mueven más. Pero también tiene que ver con algunos éxitos que he tenido en la vida, que bueno, obras que han tenido éxito y que, yo qué sé. No sé, sí, no, ¿viste? Sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Sí, Patricia. Como pregunta de un nuevo escritor o un reciente artista, ¿por qué la escritura o el teatro y no otra rama del arte, como la pintura, como la música? A cualquiera. No tengo la menor idea. Ah, bien. No, por si le había encontrado en especial. Es muy existencial tu pregunta. No, pero es un tema también de habilidades, ¿no? Es decir, para mí bueno, no sé. ¿Viste que te hace pensar? Sí, cuando... Esto es buenísimo. Cambio de rubro, Pensar. cambio de rubro. Cuando yo era como ustedes, había una división tajante y absoluta en las artes, ¿no? Si eras músico no podías pintar, y si pintabas no podías actuar. Por suerte ahora tenemos una concepción de los creadores, ¿no? Y no hay límites, incluso no hay límites en las creaciones. Puede haber algo en el medio entre la música y las artes plásticas, ¿no? Porque te iba a decir, yo soy negada para las artes plásticas, y no es cierto. Porque en las puestas en escena hay una composición plástica, y porque en algunas obras hay como incluso en la escritura, como una especie de instalación. Y ni que hablar de las performances que como actriz hago en los ensayos o en la vida. Entonces algo de plástica hay. Y claro, después hay cosas que el trabajo y la habilidad te lleva más hacia un lado que hacia otro, ¿no? Yo canto bastante, he hecho muchas obras cantando, pero siempre tengo claro que yo no soy cantante, soy una actriz que canta.
Entonces el público me perdona si desafino, ¿no? No. Y tampoco me dediqué a estudiarlo. A mí me parece que hay que estar abierto a lo que venga. Y después encontrar las habilidades y trabajar. Eso del trabajo no se salva a nadie. Quiero decir, vos podés pintar 2 cosas y hacer una exposición a los 3 meses, ¿no? Pero de ahí a encontrar tu voz propia, tu originalidad, tenés que dibujar mucho para encontrarla, ¿no? Lo mismo para actuar, lo mismo para escribir. Hay un tema de trabajo, de experimentación, de estudio, de ver las cosas de otros, ¿no? De escuchar toda la música, ver todo el teatro, no sé. Y ahí vas encontrando, pero a mí me parece muy bien esta cosa como de artista integral, ¿no? Pero claro, hay cosas, no sé, antes para bailar, realmente bailarín era quien pesaba menos de 40 kilos y los músculos. Sí. Ahora tenemos una concepción del arte de la danza que hace que cualquiera, aún que no tenga piernas y brazos, puede bailar, ¿no? Es un mundo interesantísimo. Y también algo te va a decir. Si vos te preguntás a vos mismo, seguro que algo te va a decir algo. ¿Alguien tenía una pregunta por acá? Sí. Allá hay una chica. Mi pregunta era que, sobre todo para ella, para la de la izquierda, que no sé cómo se llama, perdón, que usted había mencionado que Platón dijo que las ideas están como en otro lado, creo que era Platón, si no me equivoco, que nosotros somos canales como para transmitirlas. ¿Por qué no todos podemos acceder a esas ideas y qué se necesita para llegar a ese lugar? O sea, ¿por qué sería? A mí no me hagan una pregunta así, por favor, porque me voy. Mira, te lo voy a responder porque, bueno, Platón es inmenso, ¿no? Pero no, quiero ir hacia el lado del pensamiento así, pero en relación con lo artístico. Por ejemplo, si yo voy a hacer a, no sé, Lady Macbeth, ¿la conocen a Lady Macbeth? ¿Qué puedo hacer? Por un lado, puedo hacer la Lady Macbeth, que sería yo. Si yo quisiera matar a alguien, ¿no? O tratar de que mi marido mate a alguien. Entonces yo puedo, ¿verdad? Pensar, bueno, ¿cuándo quise matar a alguien? Y por ahí me ubico en la calle Canelones y Polié, Montevideo, que había un asunto con una muñeca y una vecinita. Vos sabés que me acuerdo y ya se me abren las narinas. La quise matar. Se llamaba Adriana. ¿Eras niña tú? Sí. Era algo de una muñeca, pero no me acuerdo el conflicto. Una niña asesina era. Sí. Bueno, no, lo que pasa que en la infancia todavía no tenemos conformado eso que después Freud llamaría super yo, es decir, cuando amamos, amamos, cuando odiamos, odiamos, y no hay todavía el freno de la ética, ¿no? Entonces hay sentimientos. Por eso, les actortrices, que es una palabra que estoy tratando de imponer, y alguna gente me... Les actortrices, que contiene actor y actrices. Buscamos mucho en la infancia porque ahí hay sentimientos puros, hay ¿no? Sin interferencia. Por ejemplo, los malos sentimientos, porque de verdad yo nunca quise matar a nadie ni maté a nadie. Pero encuentro en mi infancia un momento que hay una emoción que puedo reproducir como actriz, ¿no? Entonces yo puedo componer una Lady Macbeth con pedacitos de mí, de mi recuerdo de la vecinita con la muñeca que quise asesinar, de otras cosas, de cómo soy, de mis amores, y compongo la Lady Macbeth que vive dentro de Raquel Diana o que Raquel Diana hubiera podido ser. Pero la teoría platónica es particularmente útil, porque también es cierto que Lady Macbeth existe en un mundo de los personajes. Yo digo Lady Macbeth y ustedes saben de quién estoy hablando. Yo digo Julieta y ustedes saben de quién estoy hablando, aunque no hayan leído la obra. Hay unos personajes, y por eso los grandes autores como Shakespeare saben captarlos, ¿no? O si uno dice Edipo, o dice Hécuba, es como si estuvieran en alguna parte. Entonces yo también puedo trabajar así. Es decir, suponer que Lady Macbeth está en algún lado,
seguramente el lado, esto es imaginario, ¿verdad? El lado en el que está, yo lo puedo detectar leyendo la obra, leyéndose, y creer que está ahí. Y entonces lo que hago es encarnar a Lady Macbeth, que es otra forma que se usa para hablar de la actuación, encarnota el personaje. En realidad, en la música es una cosa muy... a ver, yo puedo tocar candombe más o menos, si me enseñan, ¿verdad?, cuáles son los golpes, los puedo tocar. Ahora, tocar como tocan los vecinos del barrio sur de Montevideo, no puedo. Porque ellos de verdad encarnan, tienen una cosa que no está en ellos mismos, sino que está no sé dónde, y que hacen que el candombe suene como suena. Lo mismo el jazz, lo mismo el blues, ¿no? Lo mismo la música tropical del trópico, no la que hacemos nosotros, que es toda media como así, ¿no? Pero cuando uno escucha la música tropical, hay algo. Entonces es posible. La gente que trabaja con máscaras, toda la gente que trabaja con máscaras, incluso algunos teóricos de las máscaras, como Lecoq, que es un creador francés muy importante, dice que cuando uno se pone la máscara, el personaje viene. En trance. Sí. La máscara de Arlequino, hagan la prueba si alguna vez están cerca de una máscara de Arlequino, que es un personaje de la Edad Media. La comedia del arte. De la Edad Media, perdón, de la comedia del arte. Uno se pone la máscara de Arlequino e inmediatamente cualquier persona, de cualquier nivel social, de cualquier cultura, hace los mismos movimientos. Es como que Arlequino baja. Los murguistas, ¿no? Los murguistas son arlequinos. ¿Qué es? Bueno, Lecoq dice eso, que hay un lugar donde están los personajes, arquetipos. También se puede escribir así, pensando que eso está en alguna parte y vos simplemente sos el canal. En realidad, en el momento de la inspiración, de verdad parece que hay otro que escribe. ¿No? Y no me interrumpas que... Sí, tal cual. Es un trance. Años me llevó llegar a un acuerdo con mi marido, que no puede golpearme la puerta y preguntar, los zapallitos, los pongo ¿no? Colaborador él siempre. Sí. Pero ese momento de la inspiración es un momento sagrado y así. Entonces, de forma muy utilitaria, como actriz yo trato de usar las dos hipótesis. Existe un mundo real, una persona real y construyo el personaje, o existe en otro lado y lo canalizo. Y cuando escribo lo mismo. ¿No? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. La pregunta que quería hacer es la siguiente. Sabes que yo cuando era más joven llegué a estudiar teatro y uno de los sentimientos que más hacía tope al momento de querer seguir viniendo o no era el tema del miedo, de la vergüenza al actuar, ponerse enfrente del público. Y quería saber qué tipo de cosas harían ustedes o hacen previamente antes de comenzar a actuar para calmarse y para poder sentirse libres al momento de actuar. ¿Puedo responder, Raquel? Por favor. Lo que tenés que hacer es jugar. Lo que acaba de decir Raquel acerca de ese momento mágico en que vos, como cuando eras niño, jugabas. Si yo les dijera ahora, miren, va a venir una persona, va a venir el intendente, supongamos que yo les digo eso, vamos a hacer de cuenta que estamos todos dormidos. Les propongo eso y entra el intendente y llega a creerse que estamos todos dormidos. ¿Y qué hicimos? Lo que hacemos en la vida. No existe ningún límite para la actuación más que el que vos te impongas. Bien. Pero para el proceso creativo, ¿también? También, es lo que estoy diciendo. Esto que estoy diciendo es una técnica. Jugar. La técnica del aquí y ahora. No ocurre nada más. Ahora vamos a hacer de cuenta, y en la casa lo hacen, chiquilines. Mamá, me duele la panza, no puedo ir al liceo, no sé qué. Lo hacen con una naturalidad y una credibilidad que superan a cualquier técnica actoral del mejor actor del mundo. Por lo tanto, eso es un límite que vos mismo te lo estás poniendo, quizás. Es liberarse del juicio, creo. No, es jugar. Vamos a jugar a tal cosa. Mira, vamos a jugar que vos eras así y yo era así. Pa. A mí me encantaba jugar a los doctores cuando era chica. Acá tenemos otra
con los primos. Pero déjame que le diga una frase. A Perdón. mí yo no puedo hacer esto que dice Estela. Yo estoy cerca de las 80 obras hechas. Y cada vez es peor. Cada vez tengo más miedo. ¿Qué es lo que hago antes de entrar a escena? Me quiero ir. Juro que nunca más. La única técnica que me salva a veces es pienso qué voy a comer, porque si hay algo que me da el teatro a mí es hambre. ¿Qué voy a comer cuando llegue a casa? Y eso como que me lanza, viste, al final de la obra. Y a mí y no logro. Pero me parece que es interesante, porque bueno, yo puedo atravesar esta cornisa. Tengo vértigo, bueno, yo de verdad tengo vértigo, 10 centímetros para abajo ya tengo vértigo. Pero, bueno, puedo hacerlo. Y es con miedo. Y es como un salto. A lo que yo tengo miedo, porque hay un salto. Antes de entrar, lo peor del teatro son los 2 minutos previos a que empiece, a que la luz, vamos, no sé qué, el sonido, y tenés que entrar. Y hay un momento que entras a escena y te olvidaste de todo. Lo que hay que tener es fe en que vas a poder dar ese salto. Mi miedo es si un día no puedo dar ese salto. ¿No? Pero no hables de tus miedos porque lo condicionas mal, chiquitín. No, pero yo digo que al miedo hay que mirarlo a los ojos y vencerlo. Claro, está bien. Es eso. Pero quiero decirle, vos tenés unas técnicas para vencerlo, yo no tengo. Pero igual voy. No me quedo en mi casa, digo, lo enfrento. Pero vergüenza, pánico escénico, todo el combo junto, sí. ¿Qué hago acá? ¿Por qué me mira esta gente? Por acá. Bien, otra. Tengo otra pregunta. Bueno, tengo varias, pero... Pues no abuses. No, tata. Quería preguntarle si alguna vez, tipo, se nublaron, como que por un tiempo. Yo cuando tenía 15, 16 años escribía y no escribí más. No pude escribir más. Y al tiempo de hoy, tengo 19, pasaron 3 años y sigo sin saber qué escribir todavía. Y siento que quiero, pero no puedo. ¿Le has pasado eso? Sí. Por supuesto que sí. Y por un Y tiempo... que querés y que no podés. Sí, por un tiempo largo. Mucho. Así como pasa que tenés un texto que lo vas pateando también, ¿no? Lo vas pateando. Y eso, yo lo único que te diría que exige disciplina. No hay vuelta de hoja. Porque nada se hace por sí mismo. Es decir, hay un mundo que es el que vos planteabas un poco también, Raquel, que es que vos vas como elaborando. Y que de repente se va como echando raíces, digamos, ¿no? Y en un momento mágico, te diría que sí que es mágico, aflora. Pero también, yo creo que no tenemos que sentirnos tan culpables de eso, porque quizás en ese momento no tenemos nada para decir. Ahora Raquel me contaba que, voy a contar una intimidad tuya, que se fue a vivir fuera de Montevideo y se siente en un lugar tan cómoda, tan apacible, que no escribe. Y yo quise acordarme hoy del nombre de un autor que decía eso, que dejó de escribir cuando encontró su confort. El tipo escribía porque estaba en situación de crisis. Las crisis de cualquier tipo te obligan. El arte fluye por ese lado. Eso está dicho y comprobado. Pero si hay un momento de estabilidad, seguramente eso te inhiba lo otro. No, por eso estoy diciendo un diagnóstico, por favor. No, pero tampoco hay que crearse crisis para escribir. No, hay que pasarla mal para escribir. Sí. Tendrías que tener un desengaño amoroso y ahí te pones a escribir como loco. También hay técnicas, ¿no? que se estudian. Hay una canción famosa de Joan Manuel Serrat, no sé si lo conocen, pero que es una canción sobre el no se me ocurre nada, no hago otra cosa que pensar en ti, no se me ocurre nada. Y bueno, escribir sobre la página en blanco, escribir sobre lo que no sé. Lo único que te hace escribir es escribir. Sí. Para escribir te tienen que encontrar escribiendo. Entonces, aunque sea de que no podés escribir. Pero eso pasa todo el tiempo y bueno.
No, ¿lo puedo agarrar? Sí, dale. No, yo quería preguntarle a, no sé cómo se llama, la rubia. La rubia soy yo. No, porque... Soy de San Javier, por eso soy rubia. Bueno, Estela, dale, Sí. Estela. Porque vos hablabas de cómo los personajes como que te hablan cuando en ese proceso creativo. Y yo te quería preguntar cómo haces con tu propia voz, digamos, para identificar cuando estás teniendo una buena idea o no, porque a veces capaz que está cargada de prejuicios, podría decirlo. Sí, claro. Que capaz que pensás que está mal tu idea porque qué pensará el resto. Entonces, ¿cómo haces para saber que es una buena idea? No sé si se entiende Se entiende, pregunta. creo que sí. A ver si la respuesta va a lo que vos decís. Yo entiendo que los personajes, cuando digo que hablan, es porque justamente trato de dejar que ellos hablen y no que hable la autora. Porque lo peor que nos puede pasar a los autores es opinar. Y a veces uno lee textos donde se nota que es la voz del autor y no del personaje. En ese sentido, es como, yo qué sé, nosotros ya somos actrices. No puedo saber, capaz que en la próxima tendrían que traer a alguien que escriba solamente y que no haya transitado el escenario, pero sin duda que la comparación es inevitable. Para crear el personaje vos tenés que desinhibirte de tus propios prejuicios, porque vos te tocan encarnar personajes con los que no estás de acuerdo. Y si te toca encarnar un personaje, un Hitler, vos decís, bueno, yo lógicamente que estoy en desacuerdo con Hitler, pero cuando lo encarno tengo que justificarlo para hacerlo verdadero. Si no, estoy enjuiciándolo. ¿Se entiende lo que digo? De cualquier personaje, aunque yo directamente esté totalmente contrario con ese personaje. Lo mismo en la escritura. Ahí, cuando yo te digo eso, que, a ver, parece como de loco que te estoy hablando, pero sí, sentís como los personajes incluso manejan un lenguaje que no es el mío. Porque no pueden hablar como yo si son de otro contexto socioeconómico, cultural. No hablan como yo, como Estela. Hablan diferente. Y si eso nosotros lo estamos como frenando, de alguna manera pierde su verosimilitud también, ¿no? No sé si era un poco eso lo que vos querías. ¿Patricia? Yo quería preguntarle a Raquel más que nada por el hecho de que había contado que había tenido un accidente de un derrame cerebral y que fue a terapia y que escribió una obra. Al momento de escribir la obra, ¿los sentimientos los reviviste o te asustaste vos misma de lo que estabas escribiendo? No, pero sí, la escribí, y la escribí así además, de la muerte. La muerte según la psicología, la muerte según la religión, la muerte según... Y fui investigando, ¿no? Y llegué a una obra con 2 personajes. La escribí, la presenté a un concurso, ganó, y se publicó y no la volví a leer hasta 10 años después. No la volví a leer. Se hizo, no en Uruguay, sino que se hizo en otros países, en Perú, en Venezuela. Y no me mandaron, en ese momento eran CD, lo que se mandaban, me mandaron en CD las obras y no las vi. Y a los 10 años se hizo una versión en México y me mandaron el pasaje y fui. Y recién ahí, 10 años después. Es decir, por algo no la pude leer, por algo no quise verla. Y te cuento, me rasco acá atrás porque me viene como, es ucraniana acá fue. Por supuesto que revivo, pero lo revivo de un modo saludable ahora. Pero por algo no lo leí durante 10 años. Como que, dije, esto se fue de mí, ¿no? Y bueno, es una obra que se sigue haciendo, por suerte, y es muy curioso, porque, por ejemplo, en esa versión mexicana, la muerte era un personaje que, en la obra hay un momento de comedia, y hay como un buen humor, porque al momento de morirse uno no está diciendo, oh, me voy a morir, sino más bien trata de hacer chistes y ¿no? Esto no está pasando. Entonces la versión mexicana tiene una alegría, finalmente. Pero la cultura de ellos también. Y la versión argentina, la versión porteña, arrancaba la obra, el público se ponía a llorar y estaba llorando durante 1 hora y media. Ay, por favor. Y vos decís, bueno, las distintas culturas, ¿no?
Pero eso, recién mucho tiempo después pude... Yo quiero decir una cosita que se me escapó, que me parece tan importante y tiene que ver con la hoja en blanco. Quizá, pienso yo, yo siempre digo, yo no tengo una buena mano, tengo una buena oreja. Escucho a la gente. Es como que el teatro está ahí y voy guardando y siempre digo, todo lo que usted diga puede ser usado a mi favor, ojo, ¿no? Juan Rulfo, un escritor mexicano extraordinario, escribió poco y cuando dejó de escribir le preguntaron, ¿qué pasa, señor? Está en el colmo de su éxito y usted deja de escribir. Y él dice, es que se me murió mi tío Antonio, creo que era el que me contaba las historias. Claro. Y algo de eso hay. Hay que escuchar, porque está ahí. La escucha es quizá el ingrediente principal de la creación, ¿no? Bien, y algo más sí. Al respecto. Tampoco no seamos tan exigentes con nosotros mismos en ese punto, ¿no? Y también ser abierto a lo que te pueden decir otros, porque en mi caso particular, y siempre se lo cuento a mis estudiantes, lo mejor que he escrito, lo que decía un poco Raquel, han sido ideas de los demás. Claro, los otros no saben escribir como yo. Pero se trata de eso, ¿no? También, a veces uno es un poco como cerrado en ese proceso, como que es un proceso personal, pero capaz que escribiste 2 o 3 cosas y hay otro que las lee y te dice, mira, te hace preguntas acerca de eso. Y en ese intercambio se pueden generar cosas muy valiosas que capaz que no las tenemos al alcance y otra persona te las puede hacer notar, ¿no? Muy bien. Bueno, chiquilines, primero que nada, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, por ser parte de este primer conversatorio, de este ciclo. Estén atentos porque van a haber 2 más y van a ser seguramente convocados. Y bueno, a Estela y a Raquel, muchas gracias. Nuevamente muchas gracias por compartir, por estar y por brindar todo lo que les ha pasado en su vida, en la parte de lo que tiene que ver con el arte, con el teatro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Propongo un aplauso. Iba a decir un aplauso para el Teatro Eslabón y para Leonel Dárdano, que nos ha inspirado.